creo que una de las cosas, cuando yo le dije a Humberto que me había dado cuenta que todo el sufrimiento por el cual se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural, tiene que ver precisamente porque se nos acabaron las preguntas. Tenemos más respuestas que preguntas. Pensamos más como piensan otros que como nosotros queremos pensar el mundo. Entonces lo interesante de este libro, que en su completud puede resultar complejo en algunos aspectos, es que te invita constantemente a escudriñar lo que tú estás reflexionando de tu propio vivir. O sea, yo digo ahí, yo no quiero que me den todas las respuestas para que acabe con todas mis preguntas, porque una de las cosas que nos ha pasado como humanidad es que nos hemos aletargado por teorías, por dogmas, por cosas que nos dicen que tenemos que pensar, sin saber que somos cada uno de nosotros, como decía Humberto el otro día en la inauguración, científicos, teólogos, filósofos, o sea, poetas, cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que el libro para mí es importante desde esa mirada, y se van a encontrar en que cada cierto tramo hay preguntas dirigidas al lector. Se pregunte sobre el cine. En esta misma introducción del libro usted comenta cuándo comienza a aprender eso desde muy pequeño. ¿Hay algo que quiera comentar también con nuestra audiencia hoy día, esa relación con su madre, esas preguntas tan importantes y gatillantes del inicio? Bueno, van a leer el libro, pero por lo menos quiero comentar una de esas preguntas. Mi hermano mayor, que es un año mayor que yo, tendríamos en ese momento 11 y 12 años. Una abuelita con quien habíamos vivido mucho, había muerto haría unos 6 meses. Y ella era profundamente religiosa. Así que la mamá debe haber notado algo en nosotros, porque nos llama en un momento determinado, nos dice: niños, vengan. Nosotros vamos donde ella y nos dice: niños, el pecado no existe. Las conductas son oportunas o inoportunas, adecuadas o inadecuadas. Y es responsabilidad de cada uno saber cuál es cuál en cada momento. Vayan a jugar. Esas preguntas o esa en especial que planteaba su madre, ¿qué significa hoy, a su edad actual? Yo creo que significa, para mí por lo menos significa en el presente todo el tiempo. No sé, ¿qué estoy haciendo? ¿Quiero hacer lo que estoy haciendo o no? ¿Cómo hacerlo o no es cómo hacerlo? Porque esas preguntas en el fondo lo ponen a uno en la responsabilidad. No sé si la responsabilidad en el sentido de culpa, ¿no? Pero de saber ser consciente. Soy yo el que escoge. Y el libro tiene que ver con otra cosa, con un deseo de no entrar en el deber ser, sino en el querer hacer. ¿Qué queremos hacer? No qué debemos hacer. Porque el qué queremos hacer nos entrega libertad. Y por lo tanto, responsabilidad. Entonces, cuando yo me encuentro con Humberto, que hablaba de la biología del amor y que él decía: no voy a seguir hablando de la biología del amor porque nadie entiende cómo se hace. Porque usted le preguntaba y usted se decía... Amando. Amando. Pero nadie entendía. ¿Pero cómo? Claro, nadie entendía. Y yo decía: pero si es tan fácil. ¿Y cómo es fácil? Porque es parte de mi experiencia. La experiencia es lo que uno distingue que le sucede, lo que uno no distingue que le sucede, no es parte de la experiencia de uno. Y mi experiencia en el amar tiene que ver con haberme sentido vista, escuchada, tenido presencia ante mis papás. O sea, lo que yo decía era importante. Se me explicó el mundo. O sea, yo hacía preguntas y se me explicaban. No había alguien que me dijera: no tengo tiempo. Pregúntale a tu mamá o pregúntale al profesor. Porque estamos en el mantra donde no tengo tiempo. ¿O no? Sí. ¿Alguien ha ocupado el mantra? ¿Alguien tiene tiempo? ¿Alguien ha ocupado el mantra donde no tengo tiempo? Todos. Entonces, cuando uno no tiene tiempo para responderle a un niño, explicarle el mundo, eso es un acto de desamar. El acto de desamar en la niñez es tan indeleble que o sea, el que tú digas: llego a las 7 para jugar contigo, y que rompa ese compromiso y que no le des una explicación, eso es un acto de desamar. Y yo tengo que decir que mi papá y mi mamá fueron apoderados míos siempre, estuvieron conmigo, me apoyaron,
Y me gustaría haberle dicho muchas más veces que los amé y que lo que ellos me entregaron fue enorme para mí. Y que yo quiero que se transmita a través de, sí, hablamos de Darwin, lo que vio o lo que no pudo ver en su tiempo, de Einstein. También hablamos del criterio de obligación. Pero también, en el fondo, en este libro, está el encontrarse con ustedes, encontrarse con el ser amoroso que todos ustedes son. Porque todos hemos nacido constitutivamente seres amorosos. Que nos hayamos perdido la historia en algún momento por dolores culturales, pero que nos podamos reencontrar es, yo creo que nuestro deber como seres humanos. Y no es una prédica, ¿eh? No estamos predicando amados los unos a los otros, eso es lo que significa. Estamos invitando a la reflexión, a darnos cuenta de cuánto nos fijamos por desamor. Bueno, en esa época yo era un biólogo. Y los biólogos nos interesan los seres vivos. Andamos por el mundo mirando cómo viven los seres vivos. Y para mí los seres humanos eran seres vivos, como las mariposas. Y cuando me encontré con ella, me hice cargo de que los seres humanos éramos personas. Y eso es interesante, porque es la persona la que puede escoger. Consciente. Lo peculiar de las personas es que somos seres vivos conscientes, que existimos en la capacidad, porque existimos en el lenguaje, de preguntarnos por lo que hacemos, si queremos hacer lo que queremos hacer o no. Los otros seres vivos que no viven en el lenguaje no pueden hacer eso. Y en ese sentido los seres humanos somos únicos en la Tierra, ciertamente, y a lo mejor en el cosmos, pero por lo menos en la Tierra somos únicos. ¿Qué importancia tiene la amistad? Bueno, es que la amistad es por así decirlo, el amar por antonomasia. Es el amar. El otro tiene presencia para uno, está dispuesto a escuchar. Se colabora porque se disfruta la compañía. No hay exigencia, no hay expectativa. Esa es la amistad. Eso es lo más lindo, sin exigencia. Si yo hablo de aplicar, la noción de aplicar implica obtener un resultado. Y no veo el proceso. Cuando diría Jimena, el resultado oculta el proceso, uno no lo puede ver. Pero si uno entiende, si uno sabe la circunstancia en que está, si es consciente de lo que está haciendo, va a hacer algo que va a producir el resultado deseado. Porque lo va a hacer de manera adecuada, sin exigencias, sin supuesto, en el fluir mismo del entendimiento de la ser. Usted, ayer o antes de ayer fue la inauguración de Feria, estuvo participando, ¿no?, en el discurso inaugural, donde nos hacía esta invitación, nos decía: todos somos poetas, todos somos científicos, todos somos tecnólogos, todos somos filósofos, todos somos políticos. Eso fue el remate a la audiencia. No, pero fuera de eso que usted había comentado, dice, todo esto era frente al título que tiene Vía Filsa, que es el autocultivo de qué, ¿no? Porque la feria dice sí al autocultivo. Cada uno de nosotros entiende algo frente a esa frase. Pero usted dice autocultivo de qué. Y mi pregunta es, ¿qué cree usted que necesitamos cultivar o autocultivar hoy? En la sociedad como está, porque además déjenme decirles una cosa, el libro tiene una entrada, que lo comentábamos con Mauricio, que es muy importante, que dice: en el sur del mundo, en un país llamado Chile. O sea, todas estas son reflexiones que son años que surgen, no en Estados Unidos, no en Harvard, no en Inglaterra, no en Europa, no. Esto surge acá, y eso también dice algo importante el libro. Por eso la pregunta: ¿qué es lo que necesitaríamos hoy día, o siente usted que debemos autocultivar? El darnos cuenta de que escogemos lo que hacemos en cada instante. El darnos cuenta de que las cosas resultan de una manera u otra según cómo las hacemos. Y la podemos hacer en el fluir del entendimiento o en el apuro de la ignorancia. O no sé, justamente si nos damos cuenta que somos ignorantes, lo cual sería bueno, por lo menos para preguntarse qué es lo que no sé. Entonces, en el fondo, cultivar nuestra condición humana. En todas sus dimensiones. ¿Qué sería? Entonces, tú me dices autocultivar qué? Autocultivar precisamente la reflexión, porque cuando uno autocultiva la reflexión, el hacerse preguntas, resulta que se le amplía la conciencia, y cuando a un grupo de personas en un país, en una comunidad, se le amplía la conciencia, cambia el modo de vivir.
Porque esas son las preguntas cotidianas. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? No en un sentido así cósmico, filosófico, sino que en lo que yo quiero. Queremos convivir. ¿Queremos convivir? Si la respuesta es sí, se abre el mundo de una cierta manera. Si la respuesta es no, se cierra el mundo. Entonces hay preguntas así que son definitorias de dónde estamos. Por ejemplo, nosotros con Jimena hemos pensado que deberíamos cambiar la palabra oposición por colaboración en el gobierno y todos los que no son parte del gobierno. Si uso la expresión somos la oposición, hay que buscar lo contrario. Eso significa, no significa otra cosa. Pero si somos colaboradores, podemos discrepar, pero tenemos espacio para conversar justamente porque queremos colaborar. Entonces de eso se trata. Este libro es una invitación a darse cuenta de que siempre somos responsables de las consecuencias de lo que hacemos. ¿Queremos convivir? ¿Cómo queremos convivir? Si queremos convivir en la lucha, no convivimos, estamos en la lucha. Si queremos convivir en competir, no convivimos porque estamos en la competencia. No colaboramos. Sacamos la competencia, aparece la colaboración. Entonces, esa es la pregunta central. Y nosotros no damos respuesta. Este libro no es una respuesta, es una invitación reflexiva. Claro, acá no están las respuestas a esas grandes preguntas, no es el oráculo. Es una invitación a la reflexión. Es una invitación a la reflexión. Mirando muchos campos distintos, pero todos tienen que ver con nuestro vivir cotidiano. Porque incluso si yo soy un astrónomo y estoy mirando las estrellas y estoy viviendo esto y aquello, es mi vivir cotidiano. Y a veces me quedo sin dormir en mi vivir cotidiano siendo astrónomo. Todo lo hacemos en nuestro vivir cotidiano. Y la otra es esta diferencia entre el ser y el hacer. Muchas veces a nosotros no nos gusta que el otro nos critique porque sentimos que nos está criticando nuestro ser. Y la persona lo que está haciendo es mostrándonos nuestro ser. El hacer uno lo puede cambiar. El ser es inaccesible. Entonces hacer esa diferencia no es lo mismo decirle al niño tú eres irresponsable a decirle tú haces cosas que resultan poco responsables. Cambiemos el hacer y cambia el mundo. Pero si uno le dice de chico tú eres irresponsable, tú eres tímido, tú eres bueno para nada, tú eres desordenado, la persona va creciendo como con chapitas de eres de determinada manera y uno nunca es. Uno es un ser que está siendo siempre, es un ser siendo, que está en un proceso continuo de transformación hasta que se muere. Uno nunca es. Fíjense ustedes que la pregunta por el saber siempre se contesta con un hacer. Las preguntas sobre el saber siempre se contestan con un hacer. ¿Sabe tal cosa? Sí, claro, mire, se hace de esta manera. Fíjese qué interesante. Porque el ser no es señalable. Toda la historia de la filosofía está atrapada en la pregunta por el ser. En cambio, la pregunta por el hacer siempre es contestada. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Cómo se hace? Imagínense que en el aula, en el espacio áulico, el profesor cambiara la pregunta. Y en vez de estar preocupado de una relación instructiva con los niños, esté más ocupado de la dinámica relacional y de mirar el hacer, cómo hace lo que hace. O sea, en vez de estar evaluando el ser, estar constantemente conversando sobre el hacer. Cambiaría el mundo. Cambiaría porque la educación es transformación en la convivencia. Fíjate, cuando yo escuchaba y te escuchaba a ti, a mí me daba gusto, no sé si a usted le pasaba lo mismo, escuchar a Mauricio en estos 4 años, 5 años, se ha transformado en la convivencia y no se había dado ni cuenta. Y la sobre con nosotros de que estamos conversando también. Y nosotros nos hemos transformado con ustedes. Eso es inevitable que a uno le pasa. Pero el tema no es la transformación, es el curso de esa transformación. O me transformo hacia el bienestar del vivir o me transformo hacia el malestar. Entonces, que uno es el artífice de su vivir. Uno genera el mundo que vive. Orientado hacia el desastre, orientado hacia el bienestar de verdadero. ¿Qué importancia ha tenido en su vida, doctor, el amor? ¿El amor? El amor.
fundamental. Sí, porque si uno atiende a las circunstancias en las cuales uno hace referencia al amor, al amar, al querer, se va a dar cuenta que es el fundamento de todo. Por ejemplo, a veces nosotros con Jimena hacemos la parodia o hacemos el teatro de una persona va caminando por la calle con cierta dificultad, otra persona viene en dirección contraria y aquí hay un hoyo, unas piedras o algo, y uno se corre al lado y la persona al pasar le dice gracias a Dios. ¿Qué agradece? Agradece el haber sido vista, agradece el haber tenido presencia y agradece que esa presencia fue respetada. Eso es el amor, eso es lo que uno agradece. Después llega a su casa, llega una señora y le dice a la hija, fíjate que un joven tan amoroso ya dice, parte tan difícil me dejó pasar. De eso se trata. Ese es el fundamento de todo lo que hacemos en el último término. Porque el amar, a pesar de lo que se dice corrientemente, que el amar estrecha la mirada, no es cierto, es exactamente al revés. El amar amplía la mirada, permite ver las circunstancias en las cuales está sucediendo lo que está sucediendo. Y ese ver que uno ve tiene que ver con uno. Y esto me trae de nuevo un poquitito al tema de la realidad. Si no podemos hablar de la realidad en sí, ¿qué es la realidad? Lo que vivimos. Nuestro vivir es la realidad. Ha llegado un momento que para todos hoy día es especial y que tenemos una vela encendida al interior de nuestras almas.